A continuación tendremos la mesa Arritmias, reunión conjunta de la Sociedad de Cardiología de Tucumán en CONSADEC, en lo que el cardiólogo clínico debe saber, lo viejo, lo nuevo y lo que viene. El primer tema es enfoque actual de la miocardiopatía chagásica. Disertante Pablo Esteban Tauber, médico cardiólogo, electrofisiólogo, jefe de arritmias del Hospital Centro de Salud, jefe del Departamento de Arritmias del Sanatorio Modelo Tucumán. El segundo tema es marcapasos. ¿Qué es la estimulación fisiológica? Ya no es necesaria la resincronización cardíaca biventricular a cargo del doctor Horacio Quiroga, médico electrofisiólogo, clínica Fellowship Electrofisiología y Marcapaso, coordinador de la sección Arritmias y Marcapasos, Hospital Aeronáutico Central de la Fuerza Aérea Argentina, staff de Electrofisiología del Sanatorio Otamendi y Miroli, Buenos Aires. El tercer tema es fibrilación auricular. ¿Hay algo nuevo en la ablación? A cargo del doctor Enrique Rodríguez desde Barcelona a través de una conferencia virtual, jefe de la unidad de arritmias, Departamento de Cardiología del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, Barcelona, España. Invitamos a pasar al presidente de la mesa, el doctor Luis Medesani, desde La Plata, Buenos Aires, médico cardiólogo, electrofisiología cardíaca, jefe del Servicio de Cardiología en el Hospital San Martín de La Plata, presidente de la Sociedad Argentina de Electrofisiología Cardíaca. Invitamos a pasar al coordinador de la mesa, el doctor Sergio González, médico cardiólogo, electrofisiología cardíaca, jefe del Servicio de Electrofisiología del Instituto de Cardiología Tucumán. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a disfrutar hasta con mi amigo Sergio, también, que conocido por todos ustedes, mucho más que yo, digamos. Así que vamos a disfrutar de la charla de Pablo. Pablo, adelante. ¿O Sergio, querés decir algo? Bueno, primero agradecer a la Sociedad de Cardiología de Tucumán la invitación, al doctor Félix Albano, amigo, y a todos ustedes por la paciencia para escucharme. El tema que nos aborda es la cardiopatía chagásica, tema importante y no fácil. La cardiopatía chagásica, o la enfermedad de Chagas en sí, es una enfermedad, una zoonosis americana que se ha distribuido en todo el mundo debido a las políticas socioeconómicas de los países subdesarrollados y ha llevado esta enfermedad al resto del mundo, prácticamente, con graves consecuencias. Una vez infectado el paciente con el Trypanosoma cruzi, va a producir una serie de remodelaciones de acuerdo a la respuesta inflamatoria y al estrés oxidativo. Vamos a ver que genera una remodelación inmunológica, autonómica, microvascular, eléctrica y contráctil, que van a desencadenar finalmente una cardiopatía que va a llevar a la falla cardíaca, las arritmias, la enfermedad tromboembólica y en gran cantidad de pacientes a la muerte. Esta enfermedad, de acuerdo al grado de lesión celular que se produzca, va a evolucionar en su fase aguda, el 90% de los pacientes en forma asintomática o inaparente, y un 10% van a ser sintomáticos, y de estos van a morir el 1% de los pacientes. Si la respuesta inmunológica posterior es eficiente, el paciente entra en una etapa crónica de la enfermedad, donde va a evolucionar en el 60% de los casos a una enfermedad crónica prácticamente silente, y un 40% va a evolucionar a una forma determinada con enfermedad evolutivamente grave. La pregunta que nos hacemos entonces es: ¿qué tan grave o qué tan frecuente es la cardiopatía chagásica? Acá vemos en este registro de Brasil que la cardiopatía chagásica es mucho menos frecuente que el resto de las cardiopatías isquémicas o no chagásicas. Pero el problema está en que tiene el doble, mirando este metaanálisis, tiene el doble
de mortalidad o riesgo de mortalidad que el resto de las patologías. De manera que estamos en una patología menos frecuente, pero más grave. Y esto genera un desafío específicamente para nuestros países. Por eso se ha tratado de clasificar esta enfermedad y el Consejo de Enfermedades de Chagas ha propuesto una clasificación final como etapa aguda, luego el paciente ingresa que puede ser de contagio vectorial, congénito, transfusional, vía oral y aún accidental. Y como dijimos, luego el paciente va a evolucionar a una etapa crónica que se ha dividido en asintomático sin patología demostrada, que se llama inactiva, o bien asintomático con una patología subclínica, que es una forma activa. Estos son el 30% de los pacientes. De esto, el resto, el 70%, va a evolucionar a las otras afectaciones, donde la afectación cardiológica va a ser el 80% de los casos. Incorporamos a esta clasificación propuesta la vieja clasificación, teniendo en cuenta que nos permite la vieja clasificación a partir de la etapa inactiva y activa, reconocer una etapa evolutiva donde el paciente, a partir del estadio B2, va a ir incorporando una enfermedad estructural más insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular y progresivamente hasta llegar a una insuficiencia cardíaca refractaria, como vemos al final en el estadio D. Lo importante es tener presente lo siguiente: la mortalidad aguda en la etapa aguda va a ser del 1%, mientras que todas las causas de mortalidad van a evolucionar al primer año al 12%, a los 10 años 35% y finalmente a 80% de mortalidad después de los 10 años. Las causas de mortalidad, se ha corrido todo al descargar el... Bueno, se ha movido evidentemente con la descarga, bueno, del PowerPoint. La mortalidad va a ser, muerte súbita, va a ser aproximadamente el 55-60% de los casos, por falla cardíaca el 30% y por accidente cerebrovascular isquémico el 20%. Para tratar de identificar a estos pacientes se han propuesto distintos scores de riesgo. Uno de ellos ha sido el Summitrop Score, para permitir reconocer a los 2 años el riesgo de mortalidad de estos pacientes. Pero el score más aceptado y más reconocido y que todos usamos es el score de RASI, que evalúa 6 elementos: bajo voltaje en el electrocardiograma, alteraciones segmentarias de la motilidad ventricular izquierda y derecha, la clase funcional 3 o 4, la cardiomegalia, la taquicardia ventricular no sostenida y el sexo masculino. Este score es el que está actualmente aceptado en las guías. Entonces, las guías europeas asociadas con la Sociedad del Ritmo y la Sociedad del Ritmo del Pacífico proponen evaluar estos pacientes con el score de RASI, el estudio electrofisiológico para descubrir los pacientes que tienen riesgo de taquicardia ventricular y la resonancia magnética para investigar el sustrato y la fibrosis. El problema más importante que surge es reconocer los primeros pacientes en la etapa llamada antes indeterminada, o la primera forma de la etapa crónica, en la cual el paciente va a ser inactivo, no va a tener alteraciones estructurales, no va a tener síntomas, no va a tener nada en el electrocardiograma, y aquellos pacientes que van a tener solamente pequeñas alteraciones estructurales, que llamamos activos. Para eso se ha propuesto un score que explora el sistema nervioso autónomo, el endotelio y el sustrato. El electrocardiograma es una herramienta que nos va a dar una sensibilidad del 83% y un valor predictivo negativo, bastante bueno, pero hay que tener presente que en el estadio inicial de la fase crónica no vamos a tener ninguna alteración electrocardiográfica que nos permita conocer cuál es la evolución de estos enfermos. Ahí quizás la inteligencia artificial nos permita conocer algo a futuro, ¿no? Vamos a ver qué es lo que viene.
Bueno, el resto de las arritmias van a aparecer en estadios avanzados, a partir del estadio B2 hasta el D, las que ya conocemos todos, el bloqueo de Raman, los trastornos de conducción, la taquicardia ventricular, la extracitoria ventricular y el bajo voltaje en el electrocardiograma. El ecocardiograma nos ofrece lo que ya conocemos, en las etapas avanzadas, la cardiopatía dilatada, las alteraciones de la motilidad regional, los aneurismas apicales, pero en todos estos casos estamos llegando tarde. Y entonces nos tenemos que preguntar cuáles son los marcadores de riesgo para muerte súbita. Y esto van a ser un paro cardíaco previo, resucitado, la taquicardia ventricular sostenida o no sostenida, independientemente, y acá está la diferencia con la cardiopatía isquémica, independientemente de la fracción de eyección. La disfunción del ventrículo izquierdo, el síncope, el presíncope, la disfunción del nódulo sinusal, los bloqueos auriculoventriculares, el sexo masculino, los potenciales tardíos y la fibrosis miocárdica por resonancia magnética. Aparecen como nuevos parámetros para la estratificación del riesgo el ecodoppler, el strain. El strain ha permitido, el strain longitudinal global ha permitido reconocer y en etapas subclínicas tiene bastante correlación con la cantidad de fibrosis evaluada por resonancia magnética. Entonces, ha venido a darnos una nueva herramienta. De la misma manera, la resonancia magnética, con la evaluación del realce tardío y con la medición de la carga de fibrosis, ha permitido establecer que en la enfermedad de Chagas, que una fibrosis mayor de 12.3 gramos se asocia con 2.8% de incremento de mortalidad en los pacientes chagásicos. Entonces proponemos un primer algoritmo para diagnóstico y manejo de esta primera etapa, que es la más complicada porque es donde el paciente todavía es asintomático, pero tiene alteraciones estructurales mínimas. Y ahí la propuesta es la siguiente: en la etapa aguda el benidazol sabemos que es efectivo, se lo sigue con electrocardiograma y ecocardiograma de estos pacientes. En la etapa inactiva y activa, la exploración debe ser del sistema nervioso autónomo, del endotelio y del sustrato con todos los métodos que ya conocemos. Si eso da positivo, alguno de esa exploración da positiva, el paciente tiene que ir indefectiblemente a tratamiento con inhibidores de la enzima de conversión, ARA2, estatinas. Eventualmente se ha propuesto la plasmaféresis para extraer los anticuerpos, antirreceptores muscarínicos, y actualmente los aptaremos, que son anticuerpos sintéticos, contra el Trypanosoma cruzi. Si da negativa, la exploración va a un seguimiento cada 6 meses. Y a esto hay que agregar indefectiblemente la búsqueda de la arritmogénesis idiopática o primaria en estos pacientes, debido a que a muchos de estos pacientes con función ventricular normal pueden morir súbitamente a pesar de tener una buena fracción de eyección. Y para eso, en la etapa activa, cuando la exploración del sustrato, endotelio y sistema nervioso da positiva, debe agregarse un estudio electrofisiológico que, si es negativo, va a seguimiento, y si es positivo, va a amiodarona, cardiodesfibrilador y eventualmente ablación. Las recomendaciones de la guía europea son muy pobres, la verdad, con respecto a la miocardiopatía chagásica. Ellos proponen para el manejo de las arritmias usar amiodarona para reducir la carga rítmica, la ablación por catéter en TB incesantes o recurrentes, y cuando las drogas antiarrítmicas son inefectivas, o el cardiodesfibrilador en la taquicardia ventricular sintomática con terapia antiarrítmica inefectiva. Pero eso nos deja un espacio importante de pacientes, a los que manejamos pacientes, donde no sabemos cómo llevarlos. En cuanto al tratamiento médico, lo que ya conocemos para toda la insuficiencia cardíaca, sin detenernos ahí, podemos decir que los pacientes con clase funcional de 1 a 4 van a usar todos inhibidores del IECA, va a poder usarse valsartán con sacubitrilo, y a medida que la clase funcional avanza se va a agregar beta bloqueante, esplerenona, digoxina, diurético, anticoagulación cuando tienen fibrilación auricular, eventos tromboembólicos o presencia de trombos, y la amiodarona en presencia de taquicardia ventricular no sostenida o sostenida,
teniendo presente que cuando la fracción de eyección disminuye a menos del 40%, la eficacia de amiodarona para control de esta arritmia es escasa y para prevención de muerte súbita también. El estudio Benefit ha demostrado claramente que el Vesnidazol no nos ha dado una solución para el Chagas crónico, o sea que no se usa. ¿Cuáles son las recomendaciones del Comité o del Consejo Sudamericano para el uso del cardiodefibrilador? Y acá estamos mejor que las guías europeas. Para la prevención primaria, el cardiodefibrilador está indicado en disfunción ventricular izquierda con síncope o taquicardia o fibrilación ventricular inducible en el estudio electrofisiológico o síncope con disfunción de ventrículo izquierdo. La prevención secundaria, cuando ha ocurrido un paro cardíaco, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, independientemente de la fracción de eyección. No es como en la cardiopatía isquémica, no extrapolen, por favor. Taquicardia ventricular sostenida con fracciones de eyección mayor del 35%, taquicardia ventricular sostenida, inestable, inducida en el estudio electrofisiológico. Y el cardiodefibrilador para la taquicardia ventricular no sostenida, cuando es espontánea o inducida por el estudio electrofisiológico, acompañado de síncope y fracción de eyección menor del 35%, o bien hay la taquicardia ventricular no sostenida es refractaria a las drogas antiarrítmicas, específicamente amiodarona. Hay una salvedad importante acá. El cardiodefibrilador es muy bueno para prevención de muerte súbita en Chagas, pero cuando lo asociamos a amiodarona. En este trabajo claramente se observa que cuando la fracción de eyección es inferior al 40%, el beneficio de amiodarona más cardiodefibrilador es sustancialmente importante. ¿Cuál es nuestra experiencia de grupo? Si ustedes me permiten, muestro rápidamente cuál ha sido nuestra experiencia de grupo. Nosotros hemos ablacionado, porque acá entra la ablación, hemos ablacionado 12 pacientes con arritmias ventriculares graves, con Chagas. De ellos, 4 fueron de ablación endocárdica y 8 de ablación endoepicárdica. ¿Nuestros resultados cuáles fueron? Los pacientes que fueron ablacionados por vía endocárdica recidivaron todos, los 4, mientras que aquellos que ablacionamos por vía endoepicárdica, siempre haciendo ablación de sustrato, recidivó solo 1, o sea que tuvimos un éxito del 87%. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que ustedes rápidamente pueden ver allí, los istmos, hacemos un mapa y las zonas de efectividad ahí en un mapa epicárdico y endocárdico y buscamos los potenciales mesodiastólicos como potenciales de entrada y salida a los circuitos o actividad continua en algún lugar. ¿Qué es lo que nos muestran los trabajos? Rápidamente, ¿a qué se debe este éxito de la ablación endoepicárdica comparada con la ablación endocárdica sola? Es que las escaras en el Chagas generalmente el área de escara es mayor, como observan ahí, 71 centímetros cuadrados, con respecto al área epicárdica, la área endocárdica es menor y el área epicárdica es mayor. O sea, no coinciden el área del endocardio con la del área del epicardio. Por lo tanto, hacer una ablación solo endocárdica es insuficiente en estos pacientes que deben ser todos abordados por las dos vías. Cuando el paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca avanzada, aparte de evolucionar al tratamiento con una ablación endoepicárdica que da un éxito, como les dije, muy similar al que vimos nosotros en nuestra pequeña cantidad de pacientes, 86%, va a ser posible la necesidad de una denervación cardíaca en los plexos torácicos o una renodenervación, y si con esto persisten las arritmias tendrá que ir a un trasplante cardíaco. Finalmente, para terminar, yo muestro propongo este algoritmo donde en la cardiopatía chagásica crónica, en estadios avanzados de B2 en adelante, deben ser todos evaluados con ecodoppler, ecotisular, Holter, resonancia magnética, buscando la carga de fibrosis. Todos irán a tratamiento médico óptimo. Cuando haya trastorno de conducción avanzada, irán, por supuesto, a estimulación con marcapaso o estimulación especial de rama izquierda o ¿no es cierto?, resincronización en algunos casos especiales.
Y ahí hacemos una diferencia. Si el paciente tiene una fracción de eyección mayor del 40%, con resonancia magnética hay que evaluar la carga de fibrosis. Si es menor del 12.3 gramos, va a estudio electrofisiológico y si da positivo, irá a ablación, amiodarona y CDI. Caso contrario, si es negativo, al seguimiento. Si la resonancia magnética nos informa una carga mayor del 12.3, ahí el paciente irá a amiodarona con cardiodefibrilador. Si la fracción de eyección es menor del 40%, los pacientes van indefectiblemente a amiodarona con cardiodefibrilador. Si tienen menos de 4 shocks o de choques en su evolución, al seguimiento. Y si tienen más de 4 choques y hay una insuficiencia cardíaca que está controlada, irá a ablación. Si la insuficiencia cardíaca se descontrola o la taquicardia o fibrilación ventricular persisten y son refractarias al tratamiento médico y al cardiodefibrilador, irá a tratamiento avanzado, que es lo que mostramos anteriormente, con cardiodenervación torácica o renal y o trasplante cardíaco. Bueno, muchas gracias. Esto dejo a consideración. Muchas gracias, Pablo. Muy buena la exposición. Las preguntas al final, supongo. Ok, entonces... ¿Al final o como quieras? Sí, me parece que mejor al final. ¿Ah? Gracias, doctor Taure, por la presentación.